Tenemos en línea a Flavio Castro, que es analista de Asset Management de Criteria, y nos va a ayudar a entender un poco qué está mirando el mercado en este contexto económico. Flavio, ¿cómo estás? Julieta te saluda. Hola Julieta, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por estar del otro lado. La primera pregunta que te hago es, ¿cómo está priceando, podemos decir, el mercado, el tema nuevamente de las reservas? Y te traigo de nuevo este tema porque ya el presidente y el ministro de Economía se cansaron de explicar que mientras tengamos este contexto de el dólar quieto, con poca profundidad en el mercado y necesiten emitir pesos para comprar reservas, no lo van a hacer. Entonces, ¿el mercado cambió de forma de pensar o siguen pensando igual? No, a ver, yo creo que el interrogante sobre cómo la Argentina encausa un camino para acumular reservas está y va a seguir estando. Desde ya que no es uno solo observa la preocupación de la estabilidad del dólar y incluso en la brecha parecería estar contenido, pero el interrogante está, y creo que a medida que vaya pasando el tiempo también el propio mercado y la política económica va a ir dando de respuestas, digamos, a eso. Bien, ayer conocimos el resultado de la licitación del bono de ley local que se colocó con deuda en dólares. Es como si querés, un resultado ya previsto, porque sabíamos que iba a ser $1.000 millones de dólares de colocación. Ahora la pregunta es cómo consiguen el resto de los miles de millones que necesitan para pagar en enero a los bonistas. Y hoy había especulaciones en todos los medios respecto a cuáles serían las formas de que el Tesoro se haga de esos dólares. Y la otra noticia del día tiene que ver con que hoy el Tesoro compró 220 millones y ya había comprado 50 en 2 días previos. O sea que están ahorrando de alguna manera, sin embargo no es suficiente. ¿Qué ven ustedes? Exacto. A ver, varios puntos ahí para ir uniendo. Primero, me parece que en términos generales estamos transitando un camino a la normalización, la economía en general y las variables financieras. Sí. Una de esas variables que va en ese proceso de normalizarse es justamente el financiamiento del Tesoro, y eso tiene que ver con la colocación de deuda que mencionabas vos ayer, esos $1.000 millones de dólares, que apuntan a dos sentidos, me parece a mí. El principal es juntar un tercio, faltan 3.200 millones de dólares más o menos de lo que comentabas vos, entre capital e intereses que tiene que pagar Argentina en los bonos que le vencen en enero, y por otra parte ir marcando el camino hacia la apertura, digamos, o el financiamiento de Argentina en los mercados internacionales de deuda. Me parece que va en esos dos sentidos lo que vimos ayer, y el interrogante está en cómo consiguen lo que falta. Hay varias versiones que están circulando. Correcto. Entendemos que habrá algún puente, no sé, repos o alguna otra línea en el cual el Tesoro se pueda financiar para afrontar esos pagos sin utilizar, digamos, las reservas del Banco Central. Excelente. Ahora, supongamos que consiguen el dinero y antes del vencimiento en enero se informa y luego se paga. ¿Vos creés que ya con ese pago a los tenedores de bonos va a bajar el riesgo país de los niveles en los que está, que creo que se quedó estacionado después de las elecciones? Sí, muy bien. O sea, de hecho, en ese tránsito que yo te contaba del camino hacia la normalización, uno lo que vio es eso, ¿no? Una baja fuerte del riesgo país, y después como que quedó en un nivel 600, 620, 630 puntos básicos, y el mercado, digamos, hizo ese catch-up hasta ahí, esperando un nuevo catalizador que le permita generar un nuevo impulso a ese valor de los bonos en el mercado. Creo que está descontado por el mercado el pago, digamos, ya sé. No hay riesgo. Pero entiendo que, y relacionándolo con tu primera pregunta, que también estamos, digamos, esperando a ver qué señales da el gobierno en cuanto a la acumulación de reservas. Bien, siempre volvemos a lo mismo. Con esto Claro, ahora quizás antes de enero tengamos novedades de parte del Congreso. Es verdad que recién ayer se reconformó el Congreso y tanto los legisladores en diputados como en el Senado están revisando los proyectos que empezaron a circular hoy, tanto de modernización laboral como de presupuesto. Y le dicen reforma tributaria, pero en realidad es una pata de la modernización laboral que va a levantar o a quitar impuestos o carga tributaria.
eso podría, si eso empieza a mejorar en el sentido de que avanzan con las negociaciones y se empiezan a juntar los votos para aprobar esos proyectos que se firmaron hoy, ¿vos creés que también tendrían fuerza para motivar al mercado a empezar a preciar distinto? Porque los activos argentinos mejoraron, pero hoy miraba que nominalmente el Merval está en los mismos niveles históricamente de hace 2 décadas. Sí, bueno, cuando uno ve la película larga, Es terrible. bueno, justamente creo que todas estas reformas apuntan, si querés, a romper un poco esa dinámica y que haya realmente un cambio en la tendencia para que la Argentina logre un crecimiento sostenido más de mediano y largo plazo. No ya discutir digamos, el dato del EMA del próximo mes o la inflación del próximo mes, sino que impulsar reformas, que me parece que es algo que a priori, digamos, como que empezó a ganar una mayor probabilidad de ocurrencia, incluso con algunos cambios que hubo último momento de legisladores que se sumaron a la fuerza amplia de La Libertad Avanza, y eso creo que incrementa la probabilidad de ocurrencia de que esas reformas tan ansiadas por muchos en nuestro país empiecen a tomar, se empiecen a plasmar, ¿no? Bien, para cerrar. Eso sin dudas. Para cerrar, el primer trimestre del 2026 supuestamente va a ser un periodo muy activo, incluso legislativamente hablando. ¿Te imaginás que pueden cambiar las condiciones financieras y también monetarias? ¿Qué están mirando ustedes desde el lugar del análisis? ¿En qué sentido? ¿Lo legislativo a lo monetario? No, Si me hay algún refiero cambio. a que sabemos que va a haber que muchas de las medidas que van a incluir estos proyectos de ley, que probablemente se aprueben con modificaciones, van a tener un impacto sobre la recaudación, o sea, tiene un costo fiscal. Sin embargo, el gobierno lo que está viendo es que a futuro, si se reactiva la economía, eso va a mejorar. Ahora, no sé cómo lee el mercado todo este proceso de reforma y cambio que va a venir o se va a dar desde el 10, desde ayer, hasta el, podríamos decir, 30 de marzo, no sé, 3 meses. Yo imagino que mucho antes debería estar. A ver, exacto. A priori lo que se descuenta es en ese escenario es muy positivo, incluso te digo, como que se incrementa la probabilidad de ocurrencia de que, digamos, esas reformas más estructurales que necesita la economía argentina se empiecen a plasmar. Bien. Desde ya, que después tendremos que ir viendo en el día a día, y ahí gran parte de la discusión va a tener que ver con eso, porque va a ser un año y un primer trimestre mucho más cargado de lo legislativo, de qué resultado se va teniendo concreto en el día a día y cuánto va alineado a las expectativas y cuánto, digamos, son resultados no esperados y cuánto, digamos, el gobierno puede terminar sacando de todo eso. Pero a priori, digamos, me parece que es un escenario súper positivo en esa mirada más de mediano y largo plazo. Bien, entonces tenemos que ser optimistas según esa mirada. Claro, al Bien. contrario que lo que dijiste cuando arrancaste con el clima, que esperamos un día peor para mí, creo que con la economía tenemos que hacer al revés. O sea, Bueno, me quedo con eso, me hoy... quiero quedar con eso. Gracias, Flavio. No, un placer. Te mando un abrazo. Ahí lo escucharon, Flavio Castro, analista de Asset Management de Criteria.